Este cuadro se llama Galimatías I. Es un cuadro pintado en tela sobre bastidor. Mide 45 centímetros de alto por 60 centímetros de largo. Está dentro de lo que yo llamo quinta época, dentro de mi forma de pintar. Aquí, en esta quinta época, llevo como parte principal del cuadro a eso que yo había insinuado en las épocas anteriores, esas formas, algunas parecidas a objetos de la realidad, a seres de la realidad, otras formas inventadas, formas que aparecen de manera inconsciente, que surgen espontáneamente, otras pensadas, y forman una composición total. Estas formas hacen una composición integral del cuadro. Antes, estas formas estaban dentro de los fondos de los cuadros. Ahora ya son el centro, el eje del cuadro. Yo lo llamo morfologismo surrealista. Observando de cerca, se notan las variaciones dentro de un mismo color, las variaciones de tono. Se notan las pinceladas, cómo están yuxtapuestas, cómo están diferenciadas en cuanto al color, pero no en cuanto a los tonos. Por ejemplo, en los tonos verdes yo uso todos los verdes. El verde de óxido de cromo, el verde talo, el verde vejiga. Y estos verdes, mezclados con algo de amarillo, uso mucho el amarillo de Nápoles, da unas mezclas muy sutiles, produce tonos dentro del mismo color. Lo mismo pasa con los amarillos, con los azules. Azules uso el azul de talo, el azul ultramar, el azul cobalto, el azul cerúleo, el azul cebres. De los rojos uso también el rojo de cadmio mediano, el siena tostada, el tierra de siena tostada, carmín. De los amarillos, el amarillo de Nápoles ya mencionado, el amarillo de cadmio mediano, el amarillo indio. Acá están los anaranjados. Los anaranjados me encantan. Los contrastes con el verde, por ejemplo. Dentro de los anaranjados, el amarillo de cadmio mediano, hay una cosa muy sutil, un elemento muy sutil. El anaranjado de cadmio no es mediano, es anaranjado de cadmio. Hay diferencias entre las marcas. Por ejemplo, la marca Van Gogh de Talens, fábrica holandesa, produce un anaranjado suave, mientras que un anaranjado de cadmio suave, mientras que el anaranjado de cadmio de la marca Alba, de origen argentino, es un anaranjado que acá se ve, por ejemplo, muy intenso, más intenso que el suave de Van Gogh. Y ambos son anaranjados de cadmio. Los dos son de excelente calidad. Esta pintura tiene, dentro de los azules que estaban aquí, los azules yo también uso los que mencioné antes, todos los azules, pero dentro del color hay sutiles variaciones de tono. Esto se observa con una lupa, o como estoy haciendo yo ahora en primeros planos de la pintura, en paneos de primeros planos, donde se trata de ver la pincelada y el trabajo
muy sutil de esa pincelada, los empastes. Hay lugares donde se ve la diferencia de tonos. Por ejemplo, acá hay amarillos, pero amarillos distintos, hasta llegar a un anaranjado suave. Yo uso siempre en cada obra un mismo pincel, con esta característica. El pincel solo lo limpio con esencia de trementina, lo limpio a fondo, cuando voy de un color a otro, de un rojo a un verde, o de un rojo o de un amarillo a un azul. Ahí lo limpio bien con esencia de trementina. Si no, lo limpio simplemente con papel y quedan siempre rasgos en los pelos del tono anterior. Cuando estoy dentro de un mismo color, de ahí se producen esta variación de tonos. Dentro de un mismo color, variación de tonos. Por ejemplo, en el amarillo, cuando paso un amarillo de cadmio mediano a un amarillo indio o un amarillo oro, lo limpio con papel, no con esencia de trementina. Entonces siempre en algún pelo queda rastro del tono anterior. Esto hace que se hagan sutilezas en la pincelada. Solo advertidas estas sutilezas a través de una lupa. O como estoy haciendo ahora con primerísimos planos de la obra. A mí me gustan mucho estas variaciones de tono dentro de un mismo color. Para mí, en mi concepto, enriquece a la obra. Le da algo que no tiene cuando uno limpia a fondo el pincel y entonces queda neto un tono sobre otro. Acá están mezclados los tonos, se producen tonos difusos, muy agradables mirándolos de cerca. Esto me encanta. Por ejemplo, acá, en esto que sí es una cara, un rostro, se ve, por ejemplo, cómo las variaciones de tono dentro del mismo color, con mezclas de colores por ejemplo acá, esto quería ver, acá estamos en los anaranjados y en contraste con los azules, amarillo azul, anaranjado azul, produce estos colores bastante complementarios, producen efectos, por ejemplo acá, aquí vemos la pincelada, cómo está yuxtapuesta una pincelada anaranjada en un pequeño impasto. De estas formas que son formas híbridas, algunas parecen animales, otras parecen plantas, otras moléculas, células, indefinidas, muchas son abstracciones. Aquí, por ejemplo, vemos cómo las yuxtaposiciones de tonos dentro de un mismo color. Acá ese contraste del verde, esa pincelada verde, arriba un verde claro, un verde tipo esmeralda, abajo un verde vejiga y en el medio ese anaranjado muy matizado con tierra de sombra natural y con un amarillo ocre debajo. Estas sutilezas que se ven así en primer plano con la cámara o si no con lupa en el cuadro original, le dan a la obra una textura, pero también le dan una complejidad en el tono, en el color, además de la complejidad en la composición.
Para no perder el conjunto vamos a hacer ahora una panorámica de todo el cuadro. Y aquí vemos todo el cuadro. Es muy interesante en el centro del cuadro esto rojo, que debajo es una cara, arriba puede ser un sombrero, unos ven un sombrero. Es necesario aclarar esto. Cada observador va a ver cosas diferentes en estas formas. Este morfologismo surrealista permite que cada observador vea cosas distintas. Algunos ven ahí un sombrero grande, de ala ancha, y debajo lo que también puede ser una cara, también puede ser el cuerpo, con las piernas y las manos del individuo con sombrero que estaría pescando. Hay muchas sutilezas psicológicas, claro. Esto, si lo estudia un psicoanalista o un psicólogo versado, un psicoanalista de la escuela freudiana, por ejemplo, vería muchas reminiscencias. Por ejemplo, acá hay reminiscencias de tipo erótico, es un cuerpo de mujer. Más abajo hay otro cuerpo, el cuerpo de mujer también, con formas alrededor, miradas, formas, y que se observan mutuamente, porque en realidad cada forma está encerrada en sí misma, parecería. Todo esto surge de forma inconsciente. La estructura general del cuadro está pensada, elaborada, pero muchas cosas surgen espontáneas. Una rareza del cuadro es, ahí está la firma con la fecha, el monograma HCR, la firma más completa H.C. Reis, y abajo la fecha 2015. Pero obsérvese este detalle interesante. Esto está en el lado izquierdo del cuadro. En el lado derecho del cuadro vemos lo que se llamaría un arrepentimiento. Es difícil observar, pero se ve que debajo del azul ultramar, que es transparente, se ve parte de una antigua firma mía, que es H.C. Reis, sin fecha. Esa firma tiene la característica que la E es redondeada, la E de Reis es redondeada, mientras que ahora hago la E recta, tipo imprenta. No tiene fecha, y la I y la S está parcialmente cubierta por una pincelada donde hay blanco, que el blanco sí es opaco y la tapa. Esto es interesante porque descubre que debajo de este cuadro hay otro cuadro, pintado hace un tiempo atrás, en una tonalidad gris clara, por eso que no va a haber problemas en el tiempo, salvo el detalle ese de la firma, no va a haber problema en el tiempo que surja por arrepentimiento los colores de abajo, que son mucho más claros. Estos colores son más intensos, más opacos. Pero si se vería esto con rayos infrarrojos, se vería que hay un cuadro debajo. Esto me permitió una libertad enorme en este segundo cuadro para hacer dibujo previo con carbonilla y luego pintar. A veces la carbonilla no la fijo, por consiguiente a veces sigo el dibujo de la carbonilla, pero como el óleo la disuelve a la carbonilla, no hay peligro que esa carbonilla vuelva hacia afuera, como si la hubiera fijado. Y si fueran colores claros los de arriba, los colores más oscuros de arriba tapan la carbonilla. Igual la mayoría de las veces está disuelta la carbonilla y no, el dibujo no va a aparecer. Lo que es interesante es que muchas veces yo salgo del dibujo previo de la carbonilla y lo que hago es inventar. Así que muchas veces escapo de ese dibujo previo y hago inventos, formas inventadas, imaginarias, que tienen reminiscencias. Antiguamente, cuando yo estudiaba de adolescente, de niño, me gustaba Jerónimo Bosch, entonces tiene algunas reminiscencias, las figuras de Bosch, y salvo que Bosch hacía formas más humanas, bueno, era otra época, estamos hablando de épocas distintas. Me gustaba mucho la pintura de Bosch, por eso que hay cierta reminiscencia, pero quizá hay más reminiscencia del surrealismo moderno. De todas formas es una pintura inventada, es una pintura muy personal,
que fue dejando de lado las enseñanzas académicas, de lado todo lo que estudié de joven, de más joven, y ahora es una pintura inventada. Esta quinta época se caracterizará por esto: preeminencia en el cuadro de la parte imaginativa, inventada, y en muchos casos surgida espontáneamente, de forma inconsciente. Bueno, esto sería el cuadro Galimatías I, que estoy haciendo un video. En una parte del video va a haber un ruido que es un frasco que se me cayó, y lo cual demuestra que lo estoy haciendo de manera bastante espontánea también la grabación. Bueno, aquí termino la grabación y cada observador va a ver cosas distintas. Esto es para que cada persona vea cosas distintas en el cuadro. No, yo veo algunas cosas, otro puede ver otras, y la idea es usar todos los colores: verde, rojo, azul y amarillo, en sus distintas tonalidades, con preeminencia. Hay una cosa importante que estoy viendo ahora, lo que yo llamo repetición de tonos. Como un tono se repite en partes del cuadro, le queda cierta armonía dentro de la característica fauve que tiene el cuadro, con colores intensos. Pero hay colores que se repiten en todo el cuadro, por ejemplo tonos de amarillo o de anaranjado que están en distintas partes del cuadro. Lo mismo pasa con, en especial el amarillo, el rojo, por ejemplo el rojo del centro del cuadro se repite en la frente de la figura de la izquierda, se repite en una figura hacia la derecha arriba. Hay colores que también se repiten en todo el cuadro: el tierra de siena natural, el tierra de siena tostada. El anaranjado está repetido en muchas partes del cuadro. Y hay sutilezas, por ejemplo, dentro del verde, con contrastes con tonos de luz de blanco, que le dan una cierta carácter enigmático al cuadro. Bueno, estoy por terminar la grabación y pienso que con esto inauguramos una nueva época.